encantaría escuchar tu historia en español, de la primera vez que encontraste Bitcoin o te la presentaron. Vale, bueno, como dices, no puedo decir que la conseguí porque mi familia empezó a minar antes que yo y de hecho fue mi hermano menor que empezó a minar. Mediados del 2015, él me envía el white paper, mi papá y él me envían el white paper y me dicen que quieren comenzar a minar Bitcoin. Y yo estando afuera de Venezuela, todo el que estaba haciendo algo en Venezuela era considerado un loco. Todos mis amigos estaban vendiendo todos sus activos, liquidando todo, viendo dónde se podían mudar. Y mi hermano estaba queriendo empezar un negocio y parecía un poco loco y todo el mundo estaba un poco muy escéptico de la idea. Pero le damos el green light, él compra las máquinas y llegan a Venezuela. Y yo en ese momento no pensé más en Bitcoin. Él empezó a minar y yo esperé que le fuera bien. En diciembre llego a Venezuela y voy a visitarlo y mis amigos todos están deprimidos, tristes, vendiendo todo, yéndose a otros países. Pero mi hermano, sonrisa, oreja a oreja, buscando locales para alquilar. Y yo le digo, ¿pero qué estás haciendo tú? Y él me dice, estoy minando Bitcoin. Y yo le digo, muéstrame. Y los que están escuchando en español probablemente entienden lo que es un control de cambio y la diferencia entre las tasas de cambio y la tasa que tiene el gobierno para sus amigos y su familia, el Friends and Family Rate, que es la tasa que ellos asientan. Y después tenemos el Real Rate, que es donde transa todo el mundo. Y lo importante aquí es que él pudo vender Bitcoin por su valor real en bolívares al cambio en aquel entonces. No era la tasa ficticia del gobierno, era la tasa real. O sea que habías transformado electricidad en $1 que podías vender al precio real. Que habías producido un producto que podías vender al precio real. Que no existía en Venezuela eso. O sea, él era el único que podía producir un bien que se mantenía con la inflación y podías venderlo en bolívares y salir adelante. Y bueno, obviamente no tardó mucho en que mi familia empezara a minar. Primero fue mi hermano, después mi otro hermano, mis papás, mis tías, mis abuelos. Bueno, mi abuelo no, pero mis primos y todos mis amigos empiezan a minar y me empiezan a llamar a mí. Cuando mi hermano cambió el Bitcoin en ese cuartico, ahí fue cuando yo entendí el potencial que tenía Bitcoin y desde aquel momento no puedo dejar de pensar en hacer algo en esta industria. Renuncié a mi trabajo Fiat. Renuncié, digamos, a mi vida Fiat y me dediqué a Bitcoin desde aquel entonces. Y con el tiempo, pues aprendí otro pain point del Bitcoiner, que era que a nadie le gustaba vender el Bitcoin. Todo el mundo quería más y más y más Bitcoin. Y nadie te daba un préstamo con el Bitcoin de garantía. Y de ahí nace Ledn, la empresa que fundamos. Y eso es, digamos, la premisa muy básica del origen de Ledn, es que a permitir a que la gente no tenga que vender su Bitcoin. Y bueno, eso fue un long roundabout story. En los países donde la inflación es un gran problema que ha afectado a varias familias y ha hecho que la gente salga de sus propios países, porque normalmente uno sale de su país no porque quiere, sino porque está buscando una mejor vida, y yo siento que tú tú eres testigo que tú te fuiste a Estados Unidos, saliste de Venezuela y hay muchos venezolanos que tuvieron que huir de Venezuela para eso. ¿Cómo Bitcoin puede venir y ser como que ese lifeline para la gente que está en sus países? Bueno, mira, te cuento, hay muchas maneras de salir de un país, pero indudablemente, mientras la situación económica empieza a deteriorarse en un país y la gente empieza a buscar la salida, bien sea la salida personal o la salida de su capital, el gobierno empieza a cerrarte las puertas, ¿verdad? Te empieza a cerrar la puerta, conseguir una visa a otro país se te vuelve más complicado porque ahora hay más gente tratando de irse, llevarte tu capital se vuelve más complicado porque ahora nadie te está comprando un activo. O sea, no puedes ir a vender tu fábrica, no puedes ir a vender tu casa porque los precios quedan súper deprimidos. Si la llegas a vender, después tienes un enorme problema convirtiendo esa moneda local en dólares para poder sacarla del país. Porque muchas veces ni el mismo banco te permite hacer el wire. No te permiten depositar ese mismo dólar en el banco, convertirlo a dólares para llevártelo. Por by design. Pues eso lo hacen para que no te puedas llevar tu capital. Bitcoin te permite transportar tu capital de un dominio a otro, y en este contexto el dominio es un país. Dentro de un país, para transportar capital de un país a otro es complicado. En el sistema legacy o en el sistema antiguo, todo el movimiento de capital dentro o fuera de un país está gobernado por los bancos y tú les tienes que pedir permiso a ellos prácticamente para mover tu capital de un país a otro. Bitcoin es permissionless. Con Bitcoin no hay que pedirle permiso a nadie. Si tú compras tu Bitcoin en tu mercado local y lo tienes en tu custodia o lo tienes en custodia de una entidad internacional, puedes transportar o mudarte de un país tranquilamente sin preocuparte por tener que pedirle permiso a nadie, porque te van a obligar a venderlo a una tasa
que ellos asientan, vas a poder llevarte tu capital de un lado a otro. Perfecto caso el de mi familia. Cuando mi familia tuvo que salir del país, nosotros teníamos la gran mayoría de nuestros ahorros ya en ese punto en Bitcoin y pudimos transferir o llevarnos nuestro Bitcoin con nosotros. No tuvimos que pedirle permiso a nadie. De hecho, como todo estaba en Bitcoin, no tuvimos que hacer nada, solo traer un mini hardware wallet y de hecho teníamos cuentas en otras wallets que no eran hardware, o sea que no tenías ni siquiera que transportar nada. Simplemente pasas la frontera y está todo tu capital contigo. Si quieres hacer lo mismo con oro, no puedes. Si quieres hacer lo mismo con dólares, no puedes. Bitcoin es un lifeline que te permite no solo ahorrar, sino portar ese ahorro o ese capital a donde tú quieras. ¿Y qué tiene que pasar para que varias familias de Latinoamérica ahorren en Bitcoin? Porque se escucha mucho que ahorran en oro o ahorran con los dólares en sí, pero el dólar también la inflación del dólar es inevitable y lo hemos visto, solo que los gobernadores no hablan de eso. Es un muy buen punto, pero lo que ocurre es que como estamos tan condicionados a la inflación local, vivimos en un mundo, yo crecí en un mundo de double digit inflation. O sea, yo crecí con inflation 100%, era un año chévere. O sea, era un año normal. Así que para nosotros, cuando tú hablas de una inflación del 2 o el 3%, es como que te digan, no existe la inflación o esta moneda no se infla. Y es el sapo en el agua. O sea, es la misma analogía del sapo en el agua. Si lanzas un sapo y el agua va calentando poco a poco, cocinas al sapo tranquilo, el sapo no se va a dar cuenta. Pero cuando le subes la temperatura muy rápido, el sapo reacciona. Entonces aquí o en Norteamérica somos sapos en agua tibia que la están subiendo cada vez más, pero es un dolor que uno no, en el día a día no lo sientes. Mientras que en Venezuela y en Argentina te arrancan la inflación de 0 o de 100 a 200 o de 200 a 300 y inmediatamente tú sientes la inflación. Entonces reaccionas, somos sapos que estamos más condicionados a reaccionar. Por ende, cuando saltamos de una olla hirviendo a una olla tibia, lo que hacemos cuando nos vamos del bolívar al dólar, es como que entramos en un cold plunge. Yo viví como la gente estaba entrando a Bitcoin en Venezuela en hiperinflación. No es un proceso bonito, ¿ok? Nadie entra ahí porque lee los libros de Andreas Antonopoulos o de Bitcoin Standard y dices, quiero Bitcoin. No, o sea, te pagan bolívares, estás desesperado por salir de los bolívares, sales a buscar dólares, no te venden los dólares, nadie que tiene dólares en ese ambiente te los va a vender. Y a veces te decían, yo me acuerdo, que yo decía, tengo que vender bolívares, y me decían, no tengo dólares. No tengo dólares para venderte. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué tienes? Y me decía, tengo esta cosa que se llama Bitcoin. Lo puedes vender por dólares mañana, pero sales de los bolívares hoy. Y la gente decía, dámela. Yo veo cómo la vendo mañana, pero dame este supuesto Bitcoin que no entiendo. Y te dicen, ¿qué tengo que hacer para recibir el Bitcoin? Te dice la persona. Y tú le dices, tienes que ir a abrir una cartera. En el momento que empiezas a decirle, guarda tus 12 palabras. O sea, ya ahí los pierdes completamente porque ya están de por sí nerviosos. Entonces les tienes que decir, y por eso leen un shameless plug, por eso nuestra plataforma es de la manera que es. Son 4 botones en Leden. Tú no puedes cometer un error porque vimos cómo las personas corrían a abrirse carteras y estaban desesperadas, muchas veces perdían las palabras. No todo el mundo está preparado para autocustodia, especialmente si vienes de hiperinflación sin conocimiento técnico. Autocustodia es un salto que para nosotros jóvenes que estamos en esto parece, sí, 12 palabras. Pero para una persona que nunca ha manejado Bitcoin ya está suficientemente nervioso de que va a mover todo su payroll o todos sus pagos a este activo. No todo el mundo es tan cómodo con Bitcoin, no todo el mundo ha vivido lo que hemos vivido nosotros. Tenemos 5 años en esta industria y a mí todavía, cuando me toca hacer una transferencia de Bitcoin, yo todavía siento como una especie de butterfly, ¿sabes? Porque son finales, no van a regresar, tienes que mirar la dirección. Yo tengo ya 5 años en esto. Imagínate una persona que está recibiéndolo por primera vez y está poniendo todo su payroll ahí y le dicen, dale, tranquilo, tiene que ser por pasos. Entonces, yo creo que las stablecoins van a ser un gran puente para que las personas puedan ir moneda fiduciaria a una mejor moneda fiduciaria y de ahí van a ver que el dólar también se infla o también se desinfla y van a decir, ok, no, lo mío es Bitcoin. Pero tiene que haber un step en el medio de Bolívar, autocustodia. Hay una brecha bien larga que hay que caminarla poco a poco. Y al ver al país como El Salvador, que hizo que Bitcoin sea un legal tender o una moneda legal para el país, ¿qué crees que va a tener que pasar en nuestros países para que llegar a ese punto o que lo hagan una ley
dudo que lo hagan una ley, pero si, ¿en qué momento o qué tiene que pasar para que las personas ya lo adopten más? O sea, entiendo el salto, pero Claro. ¿cómo se deberían de educar o qué se les tendría que decir? Porque hay muchas personas que dudan en Bitcoin porque lo ven todo que es una moneda digital que no tiene valor, o dicen que el gobierno respalda la moneda y por ende quieren a la moneda física, que la pueden ver, porque hay personas que no están listas para adaptarse a este nuevo mundo. Ya. Para mí hay dos incentivos importantísimos para que una persona adopte una nueva tecnología. El primero es necesidad. O sea, si la necesitas, la adoptas. Y lamentablemente las personas que hablan así no han quizás necesitado Bitcoin hasta ahora. Y la otra es FOMO. ¿Ok? Cuando tú veas, si tú estás sentado y tú eres el país de, no sé, vamos a dar un ejemplo, Guatemala. ¿Ok? Y tú te sientas y miras que El Salvador se está llevando todos tus turistas, que todas las empresas de tecnología ahorita están sentando base en Salvador, que ahora todas las fintech quieren estar en El Salvador y todo el mundo habla de El Salvador. Y tú estás al lado, literalmente tienes la misma costa, o sea, las personas son iguales, pero a ti no te está llegando nada, ni turismo, ni empresas, ni nada por el estilo. El mismo FOMO de la sociedad te lo va a dejar saber así, porque te van a empezar a decir, señores, aquí está el ejemplo al lado, o sea, ¿por qué no tenemos nosotros esto? ¿Por qué ustedes están aquí en este aparato negando esta tecnología? O sea, ustedes no están viendo lo que le está pasando literalmente al lado, o sea, mira para allá. Eso poco a poco te va a obligar, o sea, la influencia que Bukele está teniendo en las campañas políticas de Latinoamérica es innegable. De hecho, casi todas las campañas tienen una especie de Bukele-ish. Cualquier observador político en Latinoamérica te pudo haber dicho eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de El Salvador. Antes de Bukele, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste de El Salvador? Tú que eres latina. ¿Cuántas veces, antes de Bukele, cuántas veces la palabra El Salvador había salido de tu boca? Bueno, de mi boca no, pero de un amigo que era de El Salvador y dije, bueno, ya. Pero casos aislados. Yo nunca hablaba de El Salvador. A mí nunca me preguntaron de El Salvador. Ya he ido a El Salvador. Hemos hecho sponsorships en conferencias en El Salvador. Tengo amigos que me llaman quieren comprar propiedades en El Salvador. O sea, Bukele nos dio el ejemplo. Y tenemos una gran dicha en Latinoamérica, que el ejemplo del mundo está en Latinoamérica. Muchísimas gracias.